Buenos días a todos, todas. Voy a hablar de la mesa directiva porque ya anteriormente ha sido mencionado. Nosotros lo vamos a sustituir a dos cosas. El problema de las dos líneas que está desarrollándose en la sociedad dominicana. El proceso de democratización de la enseñanza y la participación democrática. Nosotros, al final de la década de 70 y a comienzo de la década de 80, tuvimos la oportunidad de ser miembro del Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo por 4 años. Y junto a un grupo de compañeros y compañeras, planteamos ahí el carácter nacional de la Universidad Autónoma. ¿Por qué? Porque había que oponerse a la educación privada, que era muy exigida, de alto costo y de difícil acceso, hacia una universidad pública, nacional, democrática, abierta, crítica y gratis. Porque la sociedad se está dando líneas. Sectores económicos que tienen sus propias universidades para adiestrar, preparar sus cuadros en términos económicos, y los sectores populares que tienen su universidad, que es la pública, la autónoma y la estatal. Es importante que hoy en San Pedro de Macorís, que fue el primer lugar donde hubo un centro de la UAS de la Unión de Ley, esté en sus apelos. Asociado a instituciones comunitarias, como institución comunitaria y los ayuntamientos, para promover las capacidades, que es uno de los aspectos importantes del desarrollo humano para promover la justicia social. A los comunitarios que están aquí, yo quiero que se lleven esta reflexión a su casa. No es posible de un pobre de un barrio sostener su universidad, su estudio universitario de universidad. Universidades inscriben cada mes con 22.000, 30.000, 28.000, 35.000 pesos. Por 4 veces que inscriben el año, estamos hablando de 120.000 pesos que tienen que tener un hogar. Por 12 meses, 10.000 pesos mensuales. Ahí no están los gastos de transporte, alimentación, refrigerio, y papel, y documentos y libros. Entonces hay que promover la universidad pública, señores. Es una tragedia para un familia por tener 2 estudiantes, que son 250.000 pesos en una universidad privada. Hay que promover el desarrollo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo aquí, para que con 600 pesos, 1.200 pesos y 1.500 pesos puedan estudiar los pobres cada 6 meses, someter a pensión a los hogares pobres, que tienen que buscar 10.000, 20.000, 22.000 pesos, y endeudar y someter a la familia a crisis económica, que tenemos que entender eso. La Junta de Vecinos tiene que entender eso, tiene que empoderarse de la UAS como un instrumento de desarrollo, porque hay familias pobres. Me decía un amigo mío, bueno, yo consigo una beca de 10.000 pesos, y yo, ok, 10.000 pesos, tiene que buscar 10.000 pesos, son 20.000 pesos. Cuando pierda la beca el muchacho, y va a saber lo que una persona popular por allá, no tiene salida colateral. Es decir, técnico en construcción, si la deja, se mete, o técnico en banco de sangre, técnico en emergencia, técnico en bioanálisis, técnico en tejidos, técnico de defensa civil. El sector salud son salidas tubulares, porque tuve la oportunidad de Chile, de un tubular de discutir planes colaterales para enfrentar la estructura curricular tubular, que está en América Latina tradicional. Es decir, usted ve que la gente tiene que hacer carrera técnica por aquí y tiene que esperar para ir por allá. Si la deja a medio término, no tiene un título, no tiene una certificación, que forma parte del proceso de democratización de la enseñanza, que nosotros defendimos la UAS y planteamos la descentralización de la universidad. Ese es el que yo quiero dejar aquí como enseñanza en esta intervención, que está curso apenas, la UAS y la Universidad Pública Nacional, gratis, democrática y crítica, porque me tocó en el claustro de la Universidad de 1966 entrar al frente para que la UAS pusiera el artículo 5 de su estatuto, porque había resistencia que el profesorado tradicional ortodoxo y reaccionario de la UAS a no poner lo que establece que la UAS es una universidad crítica, abierta y de participación. Y logramos poner eso en nosotros. Ese es en cuanto a esa parte, señor. Yo le he insistido a la Junta de Vecinos que se plantee la democratización de las universidades públicas superiores.
exterior, por el problema de los costos. No sé entre 2 años se va a pagar 5.000 pesos, va a dar a 28.000, porque ha venido en la curva 5.000, 10.000, 15.000, 20.000, 21.000 pesos, y entonces ya eso se perdió. De ahí que hay que fortalecer en una lucha interna, que también planteando mayor protección hacia la universidad pública, la universidad de los fondos públicos del Villalagua. Eso por eso. Favorezco y saludo la iniciativa de la capacidad y democratización, de que los sectores pobres, populares, tengan acceso a capacitación promoviendo la democracia. Gestionar es administrar procesos, controlar procesos, eficientizar procesos, democratizar procesos, descentralizar procesos y tener objetivos. Y también tener la cultura de democracia, inclusión y combatir la exclusión, que son los elementos que están generando la pobreza crítica. Precisamente este tipo de talleres de gestión democrática son de los planteamientos de los objetivos de nivel, insistir en las capacidades. Las capacidades son las que liberan a la gente. Las capacidades, cada capacidad forma parte del mayor capital humano que puede tener un individuo, su capacidad. Entonces debemos romper esos bloques. Y reitero solo la democratización de la enseñanza, en la cual nosotros llevamos hace 30 años, porque sea pública, abierta, democrática, participativa y gratis, para oponerse al gran sector que sacamos de la Universidad Autónoma, que vamos a formar a un la UCAMANO, que tenía una universidad privatizada, que después de la Revolución de Abril fue democratizada, y por eso lo llama la reforma universitaria de la Universidad Autónoma, que no era más que una copia del movimiento de Córdoba en 1919, donde estaba José de Dinero, Aníbal Ponce y otros teóricos que planteaban que la universidad debe ser pública, democrática, abierta y gratis, porque las dos líneas, el sector productivo quiere producir sus intelectuales para ellos, pero el proletariado de la clase pobre debe producir sus intelectuales, y la vía es la universidad pública, porque si no, yo no hubiera sido pertinente como médico de aquí, si no hubiera llegado a la Universidad Autónoma, a comer en un comedor gratis, a tener estudios gratis. Yo hice un producto de ellos, de esa Universidad Autónoma. Nosotros hemos seguido como ese fuerte estandarte de democracia, participación, inclusión, calidad, popularidad en términos de lo social y gratis de los estudios. Okay. Gracias al doctor Hipólito Medina, concejal de este ayuntamiento municipal.